Bueno, la siguiente aplicación pues consta de dos clases, una se llama index.html y otra se llama servidor. En la clase de index.html pues tenemos lo que es, digamos, la parte en código HTML, que es la parte gráfica como tal. Tenemos, en primera instancia tenemos un formulario, digamos que ese formulario tiene una ruta que es servidor, que es donde se conecta pues en la parte, digamos, una ruta, simplemente servidor, y utilizan el método get, que este método pues, lo que hace es entrelazar en este caso el cliente con el servidor, enviando pues los datos en este caso el usuario digita, ¿no? O ingresa. Posteriormente tenemos un cuadro de texto llamado monto, este es de tipo numérico. Tenemos una lista desplegable con cuatro opciones. En este caso sería el tiempo en meses. Y por último, pues tenemos un botón de envío eh, llamado enviar. Esto simplemente pues, se compone de la parte de lo que es el frontend y la parte gráfica en HTML. Aquí hay que tener en cuenta que este método get, en este caso, tenemos para enviar peticiones, tenemos los métodos get y los métodos post. En este caso, pues voy a enviar el método get y la característica, la característica de este método es que lo envía a través de la URL. O sea, los datos son enviados a través de la URL. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la clase servidor. En esta clase servidor, pues el servidor es el que se encarga de ya procesar los datos como tal, que el usuario ingresa a través del cliente. Eh, en primera instancia, pues tenemos un método que llama un procesador de peticiones. Este método recibe dos parámetros que son requests y response. Este método también, dentro de este método también tenemos, aquí tenemos un objeto, es un objeto salida, por decir así, se le llama salida, de la clase printWriter. Y lo que hace este método es, como tal, coger los datos que el cliente envía, eh, por decir así, convertirlos en HTML para que el usuario o cliente pueda visualizarlos. Eso es lo que hace este método de la clase printWriter. Y da pues una especie como de respuesta, ¿no? Es lo que es el que se encarga de responder al cliente. Luego tenemos otros objetos importantísimos que son los requests, que utilizan el método getParameter para obtener, por decir así, los parámetros. En este caso nosotros tenemos dos parámetros que el cliente nos envía, que son el monto y el tiempo. Estos datos, digamos que son transformados a enteros, para posteriormente hacer una operación que se llama interés de tipo double. Luego que obtengo esa, por decir así, esa fórmula, ese dato, donde calcula el interés, luego posteriormente este dato de tipo double es convertido a string, en una variable que almacenamos que se llama resultado. O sea, este dato interés lo guardamos en esta variable resultado, pero convertido a string. Luego allí utilizamos el método de salida que es out, por decir así, para transformar la salida en código HTML. Y en este caso, pues le mostramos al usuario el monto inicial con la cual eh, ha ingresado, ¿no? En este caso, el tiempo en meses que ha escogido, los intereses que le genera, digamos, ese monto inicial en X meses, y la suma que sería en este caso la suma sería el monto inicial más los intereses que le ha generado. Esa sería como la respuesta
digamos que se procesa dentro del servidor para poder mostrar al cliente. Bueno, tenemos este método que es un procesador de peticiones, pero verdaderamente este método se llama desde el método doGet en este caso, y tenemos aquí el método procesador de peticiones, y en este caso pues estamos utilizando el método doGet como decía al principio. Entonces de esta manera, a través de este método se encarga pues de entrelazar el cliente y el servidor lo que se encarga de hacer el procesamiento, de armar la respuesta en HTML y para posteriormente utilizarlo, eh, darle la salida o la respuesta al cliente. Ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a correr el programa para ver la parte visual, o sea, es decir, lo que ve el cliente como tal. Esperemos que inicie el servidor. En este caso, pues es un servidor local para hacer la prueba. Esperemos que aquí demora unos segunditos, pero ya va a cargar. Ya va a iniciar el servidor. Lo otro que hay que tener en cuenta es que estos procesos también se pueden hacer con una conexión a base de datos, ¿no? En este caso, pues, se podría hacer en MySQL eh, o una base de datos no relacional, ¿no? Entonces, también se podría hacer así de la manera, de esa manera. Bueno, aquí ya vemos que abrió la aplicación, en este caso desde el navegador. Tenemos la ruta, está la ruta local, una ruta local a través del puerto 8080. Vemos que pues aquí en este caso tenemos que digitar el monto, vamos a poner 5000, voy a seleccionar el tiempo y luego le doy a enviar. Cuando le doy a enviar, pues lo que hace el servidor es procesar esos datos de monto y tiempo, y luego me prepara la respuesta y me devuelve, en este caso en formato HTML, para poderla visualizar desde el navegador. Pues en este caso pues tenemos el monto inicial es de 5000, los 9 meses, los intereses que ha generado en esos 9 meses, 5058, y la suma del monto inicial. Como decía, este método get eh, envía, por decir así, envía la respuesta a través de la URL. O sea, envía la información a través de la URL. Por eso podemos visualizar acá, digamos que el monto y el tiempo. Entonces, es algo para tener en cuenta. Entonces, en caso tal de que queramos digamos, un método más seguro, pues en este caso utilizamos el método POTS. Eh, Muchas gracias por su atención.